Fernando Austria Corrales, licenciado en Psicología Educativa por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es jefe de evaluación operativa en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ha colaborado como consultor internacional en psicometría en el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia. En el ámbito nacional ha participado como consultor en psicometría en empresas de selección de personal. Se ha interesado por la metodología, estadística y psicometría en diversos temas que han dado como resultado la publicación de un libro que fue reconocido como caso de éxito por el CONACYT en el año 2014. Bienvenido, doctor Austria. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada quisiera agradecer al comité organizador por la atenta invitación que me hicieron a participar en este evento, así como la Facultad de Medicina. También quiero agradecer la presencia de ustedes, porque ya es hora de la comida, ¿verdad? Y nos da un poco de hambre. Voy a tratar de hacer la presentación de manera relajada para que podamos posicionar lo que a mí me interesa en este evento. Cuando a mí me invitan y sé que el evento es acerca de competencias médicas, necesariamente me refiere a una experiencia laboral pasada que tuve, y de hecho aquí hay algunos compañeros de trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde estuve también trabajando y haciendo actividades de evaluación referidas a este tema. ¿Sí? ¿Ya se escucha mejor? Ah, ¿sí? Ya. ¿Mejor? Ok. Entonces, lo primero que me hace referencia, y después de haber escuchado a los compañeros que me antecedieron, es primeramente lograr posicionar un tema que a mí particularmente es de interés, para que nosotros podamos emitir una decisión o una determinación, un plan de intervención, de formación, como ya se ha visto con el tema del portafolio, con el Medaproc. Creo que es necesario tener inicialmente una medición confiable y una medición que nos refleje exactamente lo que está ocurriendo en la realidad, o lo más parecido posible. Obviamente hay diferentes métodos y diferentes estrategias para lograr hacer esto. Sin embargo, no todas son apropiadas para los temas que nos refieren, por ejemplo, a la evaluación de competencias. Cuando yo era estudiante y trataba de hacer evaluación por competencias, yo entendía que la competencia era algo que estaba conformado por diferentes factores. Y dentro de esos factores había un punto en donde había convergencia, y eso era la competencia, ¿no? Por ejemplo, si hablo de una competencia clínica, podría estar hablando de que se tienen que confundir diferentes elementos como conocimiento de las bases biológicas, psicológicas, sociológicas de la medicina. Tiene que haber un conocimiento de los métodos o técnicas para que yo pueda extraer la información o recolectar la información que necesito para poder emitir un diagnóstico. Entonces se integran diferentes áreas. Y esto nos refiere que es un objeto de estudio difícil y es complejo porque hay una interconexión de diferentes conocimientos. Cuando yo empecé a hacer mis primeras aproximaciones en psicometría, que fue a través de la teoría clásica, de los test y de la teoría de la respuesta al ítem, esto pues era difícil porque uno de los supuestos, como ya se ha mencionado en las ponencias anteriores, es que estos elementos sean unidimensionales, es decir, que solamente podamos medir una dimensión por cada reactivo. Y es bien sabido que los reactivos que se generan, sobre todo en las facultades de medicina, pues son más bien de tipo de casos prácticos, ¿verdad? Y requieren de la implementación de diferentes elementos por parte del sujeto evaluado para poder responder de manera correcta. Entonces, es un objeto de medición también complicado. En los últimos años yo me he dedicado a estudiar una nueva familia de modelos psicométricos denominado modelos de diagnóstico cognitivo,
que si bien no tienen tanta antigüedad ni han sido tan estudiados como la teoría clásica de los test ni la teoría de la respuesta al ítem, sí conforman una alternativa viable para poder medir competencias con toda su complejidad. Entonces, lo que voy a intentar hacer el día de hoy con ustedes es mostrarles en qué consiste esta familia de modelos psicométricos y cómo podemos implementarlos, tomando como referencia algunos de los puntos que se han mencionado a lo largo de esta jornada de trabajo. Entonces, voy a iniciar con una breve introducción adicional a la que ya he hecho. Voy a mencionarles cuáles son algunas de las preguntas que la psicometría moderna, o más bien tradicional, hablando ya de la teoría de la respuesta al ítem y de la TRI, no pueden responder, porque sí hay preguntas que estas teorías no pueden responder de manera completa. Voy a hablar de cómo los modelos de diagnóstico cognitivos pueden ser una alternativa para medir de manera más eficaz y podernos reflejar en dónde necesitamos incidir. Y finalmente voy a hablar de cuándo se tienen que utilizar, porque no son la panacea, ¿no? Es una familia de modelos psicométricos que si bien han aportado algunas evidencias que son relevantes, no son tampoco la panacea. Y finalmente les voy a mostrar un ejemplo de lo que hemos estado desarrollando. Yo el día de hoy también colaboro con el grupo de investigación en demencias del 1066, algunos quizá hayan escuchado hablar de ese estudio. Es un estudio internacional coordinado por la OMS y refiere, ¿no?, hacia la investigación de este trastorno en determinada población. Y justamente este tipo de modelos los he puesto a prueba con esa población para que ustedes puedan apreciar en algo que sea más cercano a su campo de conocimiento, para que vean qué aplicaciones puede tener. Entonces, iniciemos primero porque es un diagnóstico, ¿no? Porque esta cuestión de modelos de diagnóstico cognitivo se nos refiere como a saber inicialmente qué es un diagnóstico. Yo estoy claro de que ustedes pueden decirme mejor que yo qué es un diagnóstico, ¿verdad? Sin embargo, voy a tratar de acotarlo hacia el tema que aquí nos refiere. El diagnóstico es una decisión, ¿cierto?, que tomamos con información que recolectamos de la realidad. Y el objetivo de un diagnóstico es clasificar. Y veamos esta aplicación, cómo se extiende en diferentes campos. Si yo estoy en el campo educativo, lo manejamos como aprobado o reprobado, ¿no? Esto es lo que ocurre hoy, ¿no? Yo sé que se ha mencionado un poco acerca de que puede haber un punto medio. Sí, sí es cierto, pero digamos en la realidad educativa de nuestro país se sigue manejando como aprobado o reprobado. En salud pública utilizamos nuestras mediciones y nuestros diagnósticos para clasificar a los pacientes como sanos o enfermos. Y en selección de personal como apto o no apto para poder desempeñar un trabajo. Para nosotros, entonces, un diagnóstico es algo que nos ayuda a tomar una decisión, o más bien es la toma de decisión con la que podemos clasificar a los sujetos. ¿Cómo producimos un diagnóstico? Tenemos una muestra o una población. De aquí recolectamos datos y trato de poner como algunos ejemplos de cómo lo hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, en ciencias en general, generalmente utilizamos test, pruebas, cuestionarios, encuestas para recolectar información, pero en ciencias más duras utilizamos quizá muestras de sangre, imágenes, digamos, de radiografía, de tomografías por emisión de positrones, resonancia magnética, etc. Al fin de cuentas, eso es recolectar un dato. Y con el dato, utilizamos esa información para tomar una decisión. Esa decisión es nuestro diagnóstico. ¿Ok? Vamos a ver qué implicaciones prácticas tiene, ¿no? Si hablamos en el campo de la evaluación educativa, tenemos que evaluamos competencias, por ejemplo, ¿no?, que es el tema de este congreso. Y podemos decir, en términos muy generales, aprobado o reprobado es lo que nos interesa clasificar, o tiene o no tiene la competencia. Entonces, los resultados de esto nos conducirían a poder implementar un tratamiento, ¿no?, una intervención educativa que sea adecuada para aquello que falta. En evaluación médica, justamente tenemos un criterio diagnóstico que nos ayuda a determinar si esta persona es sana o enferma,
y esto nos ayuda a implementar un tratamiento. En selección de personal, lo que hacemos es justamente verificar si esa persona tiene o cumple los requisitos de un perfil. Y nuestra conclusión, nuestro diagnóstico es si es apto o no es apto para desarrollar un trabajo. Esto nos conduce a verificar que esa persona tiene los atributos necesarios para poder desarrollar ese trabajo en particular. Y este último punto lo podemos hacer extensivo también hacia la parte de certificación de la competencia médica, ¿no? Cuando se hace en medicina un examen profesional o a través de los consejos, especialidades, se hace el examen del consejo para poderte certificar, es una cuestión similar. Es verificar si tiene los atributos o las habilidades necesarias este médico para poder continuar trabajando con una licencia legal. Vamos a ver un ejemplo. Voy a empezar de lo sencillo y después voy a poner un ejemplo en el ámbito de la medicina. Vamos a imaginar que un docente quiere medir la habilidad matemática básica en algunos estudiantes. Básicamente aquí hemos hablado de dos teorías, ¿no? Que es la teoría clásica de los test y la teoría de la respuesta al ítem. En un sentido sencillo, sin necesidad de tratar de hacer exhaustivo el tema, las dos teorías, una fue generada pensando en poder obtener mediciones confiables, que es la teoría clásica de los test, y la otra fue desarrollada como una alternativa también, ¿no? Para poder hacer más sofisticada la medición. En realidad, como lo menciona la cita que puse ahí, que es de Lord, que Lord fue de los primeros que desarrolló la teoría de la respuesta al ítem, dice que el puntaje phi, que en realidad phi es el puntaje crudo que obtenemos con la teoría clásica, que es la sumatoria de los ítems. Por ejemplo, si yo tengo un test de 100 reactivos, 100 es el total completo. Entonces ese es el puntaje crudo. En teoría de la respuesta al ítem, lo que hacemos es convertir ese puntaje crudo en un puntaje estandarizado que le denominamos escala teta, que no es otra cosa que lo que nosotros conocemos tradicionalmente como puntuaciones Z, que van de -3 a +3 desviaciones estándar, pasando por un 0 que es el promedio relativo. No hay diferencia y de hecho Lord lo dice así, ¿no? El puntaje verdadero del que hablaban hace rato el doctor Muniz y el doctor Bakov, y la habilidad de teta, que es lo que ocupamos en TRI, son la misma cosa expresada en diferentes escalas de medición. Y entonces pongo aquí algo que es ilustrativo de ello, ¿no? Yo puedo tener el caso de dos estudiantes, el primero de ellos con 9.5 en una escala de 10, y con teoría clásica tiene 9.5 y con teoría de la respuesta al ítem tiene 2.3, porque es una escala que va de -3 a +3. Y un estudiante con bajo rendimiento que tuvo 1.5 puntos y en la escala estandarizada tiene -1.7. En realidad es lo mismo, pero expresado en una métrica diferente. Cuando se habla de la invarianza de parámetros, que fue un tema que trataron en la mañana, a veces suena muy complejo, ¿no? Dices, invarianza de parámetros, bueno, primero que me digan que es un parámetro, ¿no? Un parámetro es algo que estimamos. En este caso, la puntuación obtenida en un test, ese es un parámetro. Cuando decimos que tiene invarianza, quiere decir que ese test no tiene un sesgo obtenido por el sujeto que lo responde, sino directamente por el contenido que está evaluando. Se dice que no tiene invarianza de parámetros porque cuando estandarizamos las puntuaciones crudas en una misma métrica, que es la escala de -3 más 3, pues es comparable el puntaje. Pero esa es la única diferencia. No tiene, digamos, en términos sencillos, además de toda la derivación matemática, que en efecto sí es más compleja, esto es, digamos, en términos simples, lo que hace cada una de las teorías. Ok, veamos ahora lo importante y aquí voy a empezar a problematizar y por qué los modelos de diagnóstico cognitivos pueden ser una alternativa viable para la evaluación de competencias. La pregunta es, además de ese ordenamiento que puede generar un docente o un administrador de la educación,
o como nosotros, por ejemplo, en el instituto, ¿no? De empezar a decir, este es el estado con nivel educativo más bajo y este es el estado con nivel educativo más alto. Además de ese ordenamiento, este puntaje nos indica lo que saben o no saben los estudiantes. Esa es la parte interesante. El doctor Bakov hace rato lo mencionaba, él decía, a ver, la retroalimentación es muy importante. Si la retroalimentación no le sirve al sujeto evaluado, entonces no es una evaluación que esté realmente ayudando a que podamos mejorar la calidad. Si a mí me dicen, por ejemplo, que yo tengo un puntaje de 70 en una escala de 100, pues tengo 70, si lo estandarizo a base de 10, tengo 7. No me dice mucho, ¿no? No me dice exactamente en qué fallé, no me dice exactamente cómo puedo mejorar, qué me faltó estudiar. Ese es el tema que quiero posicionar porque es una de las ventajas que tiene hacer una aproximación a través de modelos de diagnóstico cognitivo. Vamos a ver cuáles son estas preguntas entonces que la psicometría tradicional, y cuando digo tradicional sí me refiero a la teoría clásica de los test y también me refiero a la teoría de la respuesta al ítem. Pareciera que la teoría de la respuesta al ítem es muy novedosa, sin embargo se creó desde 1980, o sea ya casi vamos a tener 40 años con esta teoría, entonces ya no es tan novedosa. Más bien lo que le ha faltado es difusión, ¿verdad? Y aplicación en diversos contextos. Sin embargo, hay teorías que sí son más nuevas y los modelos de diagnóstico cognitivos en realidad son más novedosos. Por eso lo manejo como psicometría tradicional. Son 3. La primera de ellas sería, ¿cuánto nivel de habilidad o de conocimientos o de la variable que estemos midiendo es necesario para ser viable o apto? Que era algo que hace rato se preguntaba en la presentación anterior. O sea, ¿cuánto? ¿Cómo sabes que hasta aquí el sujeto ya es competente o cómo sabes que no lo es? Esa es una pregunta bastante difícil de responder. Es decir, ¿cómo establecemos un punto de corte? Derivada de esta, la siguiente es, ¿qué habilidades o competencias domina el estudiante y cuáles no? A mí como estudiante, cuando yo estaba en la licenciatura, sí me hubiera gustado que me dijeran, mira, de este rango de habilidades que tienes que dominar al final de tu carrera, ya dominas estas, pero estas te faltan, ¿no? Quizá eso me hubiera podido dar más luz a mí como estudiante para decir, necesito invertir en diagnóstico clínico o necesito invertir en tratamientos terapéuticos, por ejemplo. Y finalmente, la que tiene que ver con los que se encargan de la administración de la educación, ¿cómo podemos ayudar a esos estudiantes que tienen un bajo desempeño? ¿Cómo podemos incidir en ellos? ¿Qué tipo de ofertas les podemos hacer para mejorar su desempeño académico? Estas son 3 cosas que la psicometría del día de hoy, esta tradicional de la que hemos hablado en esta jornada, no puede responder. Vamos a entrar entonces, ya que hemos posicionado un poco este problema, en lo que son los modelos de diagnóstico cognitivo. Primero vamos a ver qué son. Inicialmente son una familia de modelos psicométricos de naturaleza confirmatoria. Esto es muy importante porque la psicometría tradicional se ha enfocado o le ha dado un mayor peso a la parte matemática y a la parte estadística que a la parte de cómo se estructura el conocimiento. Yo de verdad me siento muy agradecido de haber escuchado las 2 ponencias anteriores a esta, porque hablaron justamente del contenido de la materia, de cómo se estructura ese conocimiento, de qué competencias son las realmente involucradas en el perfil del médico. Eso es algo que nosotros necesitamos saber cuando queremos un modelo de medición. ¿Qué del contenido de la materia es lo más importante? ¿Qué necesitamos posicionar en los estudiantes para que cumplan las determinadas demandas que genera esta sociedad? Cuando hablamos de entonces de que es un modelo confirmatorio, hablamos de que a priorísticamente sabemos cuáles son las competencias
y cómo se desglosan esas competencias, y queremos ver si nuestro modelo de medición es adecuado para medir dichas competencias. Por eso se le denomina de naturaleza confirmatoria. Tenemos un modelo teórico que es todo el contenido de la materia de estas competencias y queremos ver si podemos medirlo con el instrumento que hemos diseñado. Otra de sus características es que buscan comparar un patrón de respuestas observado, es decir, el que recolectamos de la realidad, también llamado empírico, versus el patrón de respuestas asociado con el atributo que se busca medir. Este atributo que se busca medir es llamado de diferentes formas en diferentes ciencias. En algunas publicaciones lo van a encontrar como rasgo latente, en otros como clase latente, en otros como una variable discreta. Varía mucho el concepto, pero aquí lo voy a estandarizar como atributo. Vamos a poner como ejemplo de ese atributo una competencia de conocimientos, digamos, de bases científicas generales de la medicina. Y entonces lo ideal es que una persona que va a egresar de esta facultad pues tenga esas bases científicas bien fundamentadas, ¿verdad? Que tenga bases de biología, de psicología, de la parte social y de un pensamiento complejo y crítico. Ese patrón de respuestas nosotros lo tenemos diagramado de alguna forma en una matriz al final del día. Nosotros tenemos un set de reactivos y decimos, este reactivo va a medir el conocimiento de biología, o este reactivo mide el conocimiento de psicología, y así sucesivamente. Tenemos reactivos que nosotros suponemos de entrada que miden determinadas características. Esta es la comparación entre el modelo teórico que tenemos por un lado y el modelo empírico, es decir, ¿cuál va a ser el nivel de respuesta que nos den los sujetos que estamos evaluando? Finalmente, la investigación reciente, y digo reciente, es a partir de 2009 a la fecha, se ha enfocado en desarrollar modelos para generar los parámetros. Los parámetros en este caso, como ustedes seguramente estarán familiarizados, son, por ejemplo, qué tan difícil es un reactivo, que es el índice de dificultad, qué tan fácil es un reactivo, qué también puede discriminar o clasificar entre dos poblaciones, quienes tienen la competencia y quienes no tienen la competencia. Y poder valorar la calidad de ese modelo o de esa evaluación. En eso se ha enfocado la investigación. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Los modelos de diagnóstico cognitivo, entonces, no asignan una puntuación única. En lugar de eso, generan un perfil de pericia, es decir, de expertise de las personas que están siendo evaluadas. Y quiero explicar un poco la imagen que puse, porque nos habla exactamente de lo que nos podría interesar en este caso. Tenemos, por ejemplo, aquí en el eje de las X, la probabilidad de 0 a 1, y tenemos diferentes competencias o habilidades, ¿no? En este caso de matemáticas, dado que es el ejemplo que ahorita estoy manejando, ¿verdad? Por ejemplo, convertir un número entero, separar un número entero, simplificar antes de hacer una sustracción, etcétera, ¿no? Y aquí podemos ver cuáles sujetos no tienen esa competencia, cuáles están sin clasificar y cuáles tienen la competencia. Este output por sujeto nos podría dar mayor información que tiene 7, porque entonces el alumno sabría, yo tengo esta habilidad y esta habilidad, pero me falta obtener esta y esta. Es una retroalimentación que le puede ayudar a generar su propio aprendizaje, a controlarlo y administrarlo. Entonces, esta es una de las diferencias más importantes que existen entre los modelos de la psicometría tradicional y los modelos de diagnóstico cognitivo. En la psicometría tradicional yo tendría un puntaje de 7, pero quizá a través de un modelo de diagnóstico cognitivo yo podría obtener un perfil de pericia de esta naturaleza, donde me dijera exactamente en qué estoy fallando. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Vamos a ver qué bondades tienen. Este tipo de modelos proveen información importante con menor cantidad de muestra, que es una de las cosas también que son de mucha utilidad en comparación con otros modelos multidimensionales.
digamos que en general se requiere de una muestra 50% menor a las que usualmente trabajamos, y haciendo el contraste con pruebas del mismo tamaño, o viceversa, ¿no? Es decir, que tengas menos muestra o un instrumento con menor cantidad de ítems. Siempre que hacemos evaluación, hay dos factores que son inherentes y que no podemos separar. El primero de ellos es el factor político, ¿verdad? Siempre. Cuando hacemos evaluación también hacemos política. Y el segundo de ellos es el factor financiero, el factor económico. ¿Cuánto cuesta hacer evaluación? Y quienes se dediquen a hacer evaluación sabrán que es muy caro hacer evaluación. Entonces, los modelos de diagnóstico cognitivo en este caso tienen una ventaja con respecto a la parte de la psicometría tradicional, porque con menos ítems o con menos sujetos podemos generar índices de confiabilidad y de validación similares o más fuertes que utilizando la psicometría tradicional. Ahorita voy a mostrar algunos ejemplos de eso. La otra bondad que tiene es que se pueden ocupar estructuras de ítems más complejas. Esto es lo que refería hace un momento. Cuando yo empecé a trabajar este tipo de modelos, para mí era muy difícil tratar de medir una estructura compleja con un ítem que medía una sola cosa. Y yo era además muy ortodoxo, ¿verdad? Yo sí quería medir como decía la teoría, ¿no? Decía, no, la teoría dice que los ítems son unidimensionales y miden una sola cosa. Y entonces hacía un ítem para cada cosa. Entonces seccionaba el pastel, ¿no? Y sí, técnicamente estaba bien hecho, pero me perdía de mucha de la complejidad que se estaba abordando en una competencia. Esas son de las cosas en las que yo me he equivocado, ¿verdad? Yo espero que a ustedes no les pase. Sin embargo, con este tipo de teoría sí podemos crear ítems que midan más de una dimensión. Y esa es la parte que en mi caso me ha sonado como muy atractiva en esta familia de modelos psicométricos. Por ejemplo, en los modelos de teoría de la respuesta al ítem o multidimensionales de la respuesta al ítem, esto es prácticamente imposible. No se puede hacer porque hay dos supuestos que nos están metiendo ruido. El primer supuesto es el supuesto de independencia local, es decir, que un ítem no puede depender de la respuesta de otro ítem para ser contestado. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo hiciera dos reactivos, el primero de ellos que me dijera, ¿en qué año, el primero, ¿no? ¿Quién descubrió América? ¿No? Y tuviera 4 opciones de respuesta. Vamos a imaginar ahorita dos, ¿no? Que es Colón y Magallanes, por ejemplo. Y la siguiente pregunta fuera, ¿en qué año nació la persona que descubrió América? Si no sé la primera, hay baja probabilidad de que sepa la segunda. Esa es la independencia local. Teóricamente, un ítem no tiene que depender de la respuesta de otro para poder ser contestado. Y el otro es el de unidimensionalidad, es decir, que midan una sola cosa. Yo he visto muchos reactivos en mi vida y hay algunos de ellos que pueden ser ilustrativos de esto, ¿no? Por ejemplo, hay un tipo de reactivo que dice, ¿cuál de los siguientes elementos tú estarías considerando, por ejemplo, para hacer un diagnóstico clínico, ¿no? Y viene historia clínica, viene entrevista con el paciente, análisis de laboratorio, etcétera. Hay un catálogo de muchas fuentes de información. Ahí realmente estoy midiendo más de una cosa. O sea, estoy viendo un comportamiento muy complejo. Una persona que ya tenga experiencia clínica estaría buscando tomar las mejores evidencias disponibles para poder emitir un diagnóstico. Y quizá una persona novel en el tema tomaría solamente algunas. Sin embargo, eso requiere de un comportamiento que en realidad es multidimensional, que hablamos de una competencia que es mucho más complejo. Entonces, con los modelos de diagnóstico cognitivo, nosotros sí podríamos evaluar ese tipo de comportamientos más complejos. Con otras técnicas, como es la TRI o la teoría clásica de los test, tendremos que hacer algunos ajustes, sin embargo, también se puede hacer. Esta es la comparación de la confiabilidad. Yo espero que con esta lámina pueda
captar un poco más su atención, porque es muy interesante lo que parece con esto. Es una muestra de 100 test, en los que se compara el modelo de un parámetro de Rasch, que quienes no lo sepan es el modelo donde identificamos o estimamos el nivel de dificultad de los reactivos, comparado con un modelo de diagnóstico cognitivo. Veamos en la gráfica que este es el nivel de confiabilidad, el número de ítems requeridos con modelos de diagnóstico cognitivo, y esto es con teoría de la respuesta al ítem. Y estas son las gráficas de la confiabilidad. Para el tema, o para las personas que estén interesadas en el tema de la parte económica, pues esto es una gran ventaja, ¿verdad? Porque con mucho menos, o sea, es decir, por ejemplo, para lograr un nivel de confiabilidad de 0.80, utilizando un modelo de diagnóstico cognitivo bastan 8 reactivos para hacerlo. Y utilizando teoría de la respuesta al ítem necesitamos 34. Es bastante interesante porque los modelos de diagnóstico cognitivo en su misma estructura sí son también mucho más complejos que un modelo de respuesta al ítem. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas diferencias. Inicialmente quería mostrar esto para que pudiera captar un poco más su atención, para que vean que es algo que puede ser una alternativa de medición viable y también de bajo costo y de menos inversión de capital intelectual. Vamos a ver otro comparativo, digamos, con otros modelos psicométricos. Quizá esta no se entienda muy bien porque sí es bastante técnica, las siglas que aparecen ahí, pero yo voy a tratar de explicarlas. Esto salió en un estudio de Templin, que es un investigador de la Universidad de Kansas, con el que actualmente me encuentro trabajando este tipo de cosas. Entonces tenemos aquí el modelo. Este es un modelo de 2 parámetros de la teoría de la respuesta al ítem. Cuando hablamos de 2 parámetros es de dificultad, qué tan difícil es el reactivo, y el otro es de discriminación, es decir, que también el ítem puede diferenciar o clasificar al sujeto que sabe y al que no sabe. Por ejemplo, para tener un nivel de confiabilidad de 0.84, que este es el nivel de confiabilidad en todas estas pruebas, se requieren de 73 ítems en este modelo y este es el porcentaje de todo el test. Si nosotros implementamos un modelo de diagnóstico cognitivo igual con 2 categorías y una dimensión que sería equivalente a este, requerimos 14 reactivos. Y esos 14 reactivos son o equivalen al 19% del test. Si yo quisiera hacer modelos más complejos, digamos con 3 categorías, con 4 categorías o 5 categorías, con categoría me refiero a habilidades. Si yo quiero hacer un test que mida 3 habilidades, 4 o 5, tendría que incrementarlas en estas cantidades. Y equivalen en todos los casos a una proporción menor de reactivos de los que utilizamos con un modelo de 2 parámetros en nuestra psicometría tradicional. Entonces, en cuestión de costos y beneficios, es mucho más confiable utilizar un modelo de diagnóstico cognitivo que un modelo de teoría de la respuesta al ítem. Vamos a ver ahora sí las diferencias. ¿Dónde radica la diferencia entre un modelo tradicional y un modelo de cognitivo? La variación está en cómo estructuramos nuestro instrumento, cuál es la concepción a través del cual lo estamos creando. Voy a seguir trabajando con esta concepción de habilidad matemática básica. Tradicionalmente, cuando hacemos un modelo de medición, ponemos a nuestro factor latente en una elipse y decimos, este es el factor latente, que no es directamente medible ni es directamente observable, pero sabemos que existe porque podemos estimar su media y su desviación estándar. Es esta habilidad básica, ¿no? O sea, la habilidad básica no la podemos tocar ni ver. Eso es a lo que nos referimos con una variable latente.
Y digamos que aquí tengo un ejemplo de un reactivo donde están inmersas las habilidades de suma, resta, división. Aquí pueden ser otros reactivos más, y aquí multiplicación y adición. Esto es como lo vería la psicometría tradicional. Y entonces yo genero un set de reactivos y digo que estos reactivos miden la habilidad matemática básica. Y entonces lo que estimo es el puntaje que el sujeto obtiene en esta habilidad matemática básica. Sumo estos reactivos o los transformo con TRI a una escala estandarizada y me da un puntaje. Y de ahí estimo un punto de corte, ¿no? Arriba de este punto pasa y abajo de este punto está reprobado, que es lo que generalmente se hace. Cuando trabajamos con un modelo de diagnóstico cognitivo es un poco diferente en el nivel estructural. Digamos que como alternativa del modelo anterior podemos expresar la habilidad matemática en 4 subhabilidades: adición, sustracción, multiplicación y división. Y entonces el modelo también cambia, ¿verdad? Veamos aquí cómo se hace un poco más complejo y que tendría que ver con la noción de competencias que hace rato nos comentaba la doctora en su primera presentación. La adición, ¿dónde o en estos reactivos se involucra el proceso de la adición? En el primero y en el último. Por eso hay una línea relacionando ese proceso de la adición con esos 2 reactivos. En la sustracción nada más tenemos este caso, en la división nada más este caso, en la multiplicación tenemos este caso. Sin embargo, hay otras un poco más complejas que son integradoras, ¿verdad? Para que yo pueda responder este ítem correctamente, no nada más necesito saber adición, también necesito saber sustracción. Por lo tanto, tengo sustracción, adición y una interacción de estas 2. Yo tengo que saber las 2 necesariamente para poder dar respuesta correcta a este reactivo. ¿Sí vamos bien? Ok, ese mismo caso pasa con el último reactivo. Yo necesito saber multiplicación y adición para poder dar respuesta correcta a este reactivo. Como se darán cuenta, a nivel estructural es muy distinto y por lo tanto, en el nivel de conclusiones también van a ser diferentes. Voy a hacer la comparación de lo que obtenemos con cada uno de estos modelos. Del lado izquierdo van a encontrar lo que obtenemos con la psicometría tradicional y del lado derecho van a encontrar lo que obtenemos con un modelo de diagnóstico cognitivo. Por ejemplo, utilizando este test de habilidad matemática, la conclusión que podemos obtener es que el sujeto tiene un puntaje de 500, por ejemplo, ¿no? Si lo estandarizamos a una escala teta, que sería a través de la TRI, tiene un nivel de logro de 1.5. Tiene un 70% de logro, tiene un 8 de calificación, por ejemplo, o es el percentil 60 en matemáticas, o su puntaje está por arriba del punto de corte, ¿no? Por lo tanto pasa la materia o la reprueba. Este es el nivel de conclusiones que podemos obtener con esta medición tradicional. Con un modelo de diagnóstico cognitivo lo que podríamos hacer es decir, ¿tiene el dominio del uso de la adición? ¿O tiene el dominio del uso de la sustracción? Debería estudiar, por ejemplo, multiplicación porque le falla. O de entrada, como en el último caso, no sabe nada de división. Entonces sí podemos llegar a un nivel mucho más fino y este nivel es mucho más útil para alumnos y para docentes, porque entonces nos podrá ayudar como docentes a reconstruir o a redirigir la instrucción y como alumno a saber en qué estoy fallando y por lo tanto cómo puedo mejorar. Ok, voy a entrar a una parte más técnica. ¿Cómo producen un diagnóstico este tipo de modelos? El diagnóstico se genera entonces de la comparación entre las respuestas observadas que da un sujeto a la prueba y 2 partes del modelo psicométrico, que esto es algo que se abordó en los temas de la mañana, pero quizá
de una manera muy técnica, yo voy a tratar de explicar de una manera más sencilla. El modelo de medición lo entendemos nosotros como los parámetros de los ítems, es decir, qué tan difícil es un ítem, qué tan fácil, cuál es la probabilidad de que un sujeto lo responda al azar. Y el modelo estructural. El modelo estructural se refiere a las respuestas de las personas que tienen ese diagnóstico o que tienen esa condición que a nosotros nos interesa o que no la tienen. ¿Cómo responden de manera prototípica ese tipo de personas? Esa es la comparación de los dos modelos que hacemos con respecto a las muestras que recolectamos de la realidad. Cada uno de estos modelos, digamos que son parte del modelo psicométrico en su conjunto, nos dan información valiosa. El modelo psicométrico nos ayuda a determinar cuáles ítems son mejores para discriminar o para clasificar sujetos. El modelo estructural nos ayuda a determinar cuál es la frecuencia de los diagnósticos. ¿Cuántos de los sujetos que evaluamos tienen determinadas habilidades? ¿Cuántos no las tienen? Esa es la comparación que hacemos. Modelo psicométrico, modelo estructural y los datos retomados de la realidad. Vamos a ver cómo funciona. Primero tenemos que diseccionar el atributo que nos interesa medir. Eso es lo más interesante y es donde intervienen los comités, las asociaciones de escuelas y facultades de medicina y todo el personal que está involucrado en este proyecto. De hecho, ya lo han hecho. Ellos tienen un documento rector de cómo tienen que formar al médico, ¿verdad?, en las facultades de medicina, de todos los que están afiliados a esa asociación. Y entonces tienen un mapa de competencias. Pues ese es el nivel de grano fino que se requiere para poder diseccionar los atributos que nos interesa medir. Tenemos que identificar qué procesos cognitivos o contenidos se requieren para hacer notar que ese atributo sí está presente en esa persona. Una vez que se obtienen ese mapa de procesos o de contenidos, se tienen que diseñar reactivos. No necesariamente tienen que ser reactivos nuevos, se pueden utilizar los reactivos que ya se tienen. Nada más que la concepción analítica es distinta. Tendremos que ver, a ver, este reactivo yo lo diseñé con este fin, pero a ver, con este nuevo modelo, ¿qué habilidades adicionales está midiendo? Y empezar a reclasificar y a reordenar esos reactivos. Este proceso se conoce como el diseño de la matriz Q. Esta matriz Q fue creada por Tatsuoka en 1985. Él generó un libro que se llama The Rule Space Method, que es el antecedente de los modelos de diagnóstico cognitivo. Ok, ¿por qué es tan importante la matriz Q? La matriz Q es importante porque tiene la función de darnos el patrón de respuestas correcto. La matriz Q nos dice, a ver, en este set de reactivos, el sujeto tiene que tener estos atributos para responderlos de manera correcta. Lo que, para los que sean un poco más estadistas, es la función que tiene, por ejemplo, el designar una carga factorial en un análisis factorial confirmatorio. Para los que no sean tan estadistas, es el patrón de respuestas correcto. Este es un ejemplo que tomé justamente de la competencia de bases científicas de la medicina de la ANFEM. Yo inventé los ítems, ese no se lo crean. Pero quería ponerlo de manera ilustrativa. Este es un ejemplo de cómo se construye una matriz Q. Veamos, por ejemplo, en la competencia de bases científicas dice que tiene que tener el dominio de biología, psicología, la parte social y pensamiento complejo y sistémico. Entonces, imaginemos que tenemos un set de 10 reactivos. Los ceros y unos nos indican si se requiere o no ese conocimiento para poder responder correctamente el reactivo. En el primer ítem se requieren conocimientos de biología. Seguramente será un ítem exclusivamente acerca de alguna parte de la célula o algo por el estilo.
pero no requiere psicología, ni la parte social, ni el pensamiento complejo ni sistémico. Así podemos tener uno que sea exclusivo de psicología, uno exclusivo de social o uno exclusivo de pensamiento complejo y sistémico. Hasta ahí sigue siendo un modelo tradicional de teoría de la respuesta al ítem. Lo interesante viene después. Podemos crear ítems que miran dos habilidades, es decir, que miran biología y psicología, o esa intersección, esa interfase que hay entre la parte psicobiológica. Por ejemplo, si hiciéramos alguna pregunta relacionada con cómo se relaciona la parte bioquímica del cerebro con respecto a un comportamiento, eso es una intersección psicobiológica y podríamos medirla con un modelo de diagnóstico cognitivo. En el ítem 6 se ve la intersección entre la parte social y el pensamiento complejo. Podríamos crear además ítems que son más difíciles, más complejos y más integradores que pudieran medir la parte biopsicosocial o bien que midieran toda la competencia en su conjunto. Lo más interesante de esto es que ya tenemos algunos de esos ítems, de hecho. Lo que no tenemos es la evidencia que nos ayuda a decir que eso es válido y confiable, porque no había modelos de parametrización que nos ayudaran a decir o a sacar esas conclusiones. Los modelos de diagnóstico cognitivo es algo que nos ayuda a determinar ese tipo de conclusiones. Para poder empezar a trabajar con los modelos de diagnóstico cognitivo, entonces lo primero sería determinar cuál es la naturaleza estructural del conocimiento que queremos evaluar. Hay diferentes tipos de estructuración del conocimiento. Está el tipo de estructuración lineal, que se refiere, por ejemplo, en el currículum que ustedes tienen, seguramente tienen materias seriadas, ¿verdad? No puede pasar a Biología 2 si no ha aprobado Biología 1, y así sucesivamente. Ese es un ejemplo de una estructuración lineal. Pero también hay una convergente. Inicia con una lineal, por ejemplo, competencia 1, la requiere para poder tener acceso a la competencia 2. Sin embargo, para tener acceso a la competencia 5, necesita dominar 3 y 4. Sin embargo, observen que 3 y 4 no están asociadas, pueden aprenderse de manera simultánea. Esto mismo ocurre en el caso divergente. 2 y 4 se aprenden de manera simultánea y puede aprender 3, 5 y 6 de manera simultánea. Sin embargo, como prerequisito, sí se pide que sepan 2 y 4. Todo esto depende de cómo esté estructurado su conocimiento. El caso que yo puse hace rato con la competencia de conocimientos generales es más bien del tipo D, ¿verdad? No tiene una estructura. Yo puedo aprender biología sin necesidad de conocer psicología y sin necesidad de conocer social. O puedo aprender social sin necesidad de conocer psicología, etc., ¿no? Sería un ejemplo de esta característica. Muy bien, ¿cuándo los vamos a utilizar? Se utilizan cuando es de interés profundizar no solamente en la clasificación, sabe o no sabe, es apto o no es apto, sino también cuando es de interés para el evaluador incidir o determinar una línea de tratamiento. Esa es la característica que fundamentalmente los hace diferentes al resto de los modelos psicométricos. Antes de concluir, que ya me quedan unos pocos minutos nada más, quisiera mostrarles un ejemplo de cómo podemos obtener esto. Esto es un caso real. Les comentaba que es el grupo de investigación en demencias del 1066. Estamos trabajando con la batería cognitiva. Ustedes mejor que yo sabrán que la demencia requiere como de dos características clínicas para ser diagnosticadas, ¿no? Una es el deterioro cognitivo y la otra es la pérdida del funcionamiento global. A nosotros nada más nos interesa ahorita el deterioro cognitivo. Esta batería tiene 37 ítems y la muestra que estamos trabajando es de 2003 participantes. Hicimos las dos cosas, y analizamos la batería con TRI y también con modelos de diagnóstico cognitivo.
El trabajo que hicimos que se validó con la TRI, esta batería, de hecho fue publicado en la reunión anual de investigación del Instituto Nacional de Neurociencias y Neurocirugía, y en general de los hallazgos que podemos obtener de eso es que detectamos un punto de corte de 40. En una escala de 0 a 72, el punto de corte de 40 clasifica bien a los sujetos con una especificidad del 97% y una sensibilidad del 65%. Yo sé que en medicina 65% no es nada, ¿verdad?, de sensibilidad, pero consideremos que es una variable que no está explicada únicamente por el deterioro cognitivo, sino también por la falta de funcionamiento global. Sin embargo, sí nos interesaba que la especificidad sí nos hablara de la porción de verdaderos negativos, que pudiéramos decir, este sujeto con un 97% de probabilidades no tiene deterioro cognitivo. Eso sí era lo que nos interesaba, porque sabemos que la integración diagnóstica pues requiere no solamente del diagnóstico cognitivo, sino también del diagnóstico funcional del comportamiento. Eso es lo que obtuvimos con TRI, que son resultados bastante interesantes. Vamos a ver ahora qué obtuvimos como preliminar, todavía no están publicados, es la primera vez que los presento, con un modelo de diagnóstico cognitivo. Digamos que es la misma batería, pero nosotros reorganizamos esos ítems en 3 subhabilidades: memoria semántica, orientación y comprensión. Estos son lo que obtuvimos, ¿no? Lo que van a ver arriba es el perfil de pericia cognitiva en la población que tiene el diagnóstico de demencia y aquí en la población sana. Vean la diferencia, esta es semántica, orientación y comprensión, semántica, orientación y comprensión. Observen que parece ser que lo que primero pierden los sujetos que tienen demencia es la orientación. Preguntas como saber en qué día, mes y año vive el paciente. Esta información es más útil que un punto de corte, porque entonces nos puede ayudar a hacer un test ya muy particular de escrutinio para por lo menos descartar a los sujetos que sí tienen riesgo de tener y aquellos que no. ¿Y por dónde le estaríamos tirando de acuerdo a estos hallazgos? Por la parte de orientación. Si observan, lo siguiente que se ve afectado es la memoria semántica. Dentro de la prueba, y no es una prueba como decían hace rato de opción múltiple, no, es una prueba donde se le pide al sujeto, a ver, yo le voy a decir una lista de 15 palabras y usted repítame todas las que se acuerda. Y empiezo gato, perro, ta, 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 ta. Y el sujeto las tiene que decir después. O por ejemplo, se le muestra esto y se le dice, ¿qué es? Esa es memoria semántica. O sea, es una prueba de ejecución, que son los datos más duros que podemos obtener acerca del funcionamiento de la memoria y de otros procesos cognitivos. Observen esto, este es el patrón de respuestas, el patrón de los perfiles de pericia que diga, de los sujetos que tienen demencia y de aquellos que son sanos. Observen, el patrón 000 es el patrón del sujeto que no tiene memoria semántica, no tiene orientación y no tiene comprensión. Observen cómo es más alto aquí que acá. Estos son los sanos, estos son los que tienen demencia. Hay un porcentaje que se ve más afectado. Hago énfasis en estas dos porque quiero que observen cómo cuando no se tiene la orientación, que es en este caso, tiene el patrón 1-0-1. 1 es semántica, 0 es orientación y 1 es comprensión. Eso quiere decir que cuando no tienen orientación, incrementa el patrón de respuestas en los sujetos que tienen demencia. Por eso, por ahí pensamos que puede ir el origen a través de cómo se empieza a manifestar en los procesos cognitivos esta enfermedad. Todavía, obviamente, no son concluyentes, estos son preliminares, como les he comentado. Y observen cómo este mismo patrón, que se ve alto aquí, aquí disminuye. Cuando tienen orientación, incrementa. Es muy interesante realmente ver esto. Y son cosas que no podríamos obtener con otra técnica estadística.
Esta parte es un poco más técnica, pero también es muy interesante. Verán que hay, del lado izquierdo son los sanos, del lado derecho son los que tienen demencia, y las barras grises son la probabilidad de acierto al azar o la probabilidad de inferir respuestas, y las rojas son qué tan bueno es o no para discriminar el reactivo. Lo ideal es que las grises sean bajas y que las rojas también sean bajas, que no sean tan altas, porque me habla de que discrimina mejor el reactivo. Como son este tipo de preguntas tan sencillas como ¿en qué día estás? ¿En qué mes estás? ¿En qué año estás? Obviamente, las personas sanas tienen mayor probabilidad de inferir estas respuestas de una manera más sencilla y no discriminan también a los sujetos, al sano entre el sano, ¿verdad? Porque aquí dividí la varianza. Pero vean lo que pasa con los pacientes con demencia. ¿Se dan cuenta que las probabilidades de acierto al azar son muy bajas? Porque ya hay un deterioro cognitivo. Y de aquí podemos, de hecho, saber cuáles son los mejores reactivos que nos hablan de este poder de discriminación, que como ya se los he mencionado, son los que tienen que ver con la orientación. No sé si hay alguna duda. Si no, pues eso es todo y yo les agradezco mucho su atención. Les interesa.